¿Quién no ha tenido una enfermedad? Y muchas veces en este tiempo las emociones están asociadas a las enfermedades. Y ese es un claro ejemplo del tema que vamos a hablar el día de hoy, del síndrome de intestino irritable. Claro, y de hecho hemos venido ya conversando hace muchos programas sobre la importancia de la microbiota intestinal, ¿no? Que es este sistema que tenemos, que está compuesto por diferentes microorganismos y que lo necesitamos en su estado óptimo, así para que funcione bien, porque está ligado con muchas de nuestras funciones del día a día, como por ejemplo nuestro sistema inmunológico. Entonces, qué importante es los hábitos que nosotros tenemos, la alimentación que tenemos para mantener una flora o una microbiota intestinal saludable. Pero, ¿qué pasa cuando hay un trastorno o una condición como síndrome de colon irritable? Yo, la verdad, no sé muy bien qué pasa, pero como yo no sé nada de esto, soy un ignorante en el tema, he traído a un médico gastroenterólogo magnífico que se llama Juan Antonio Chirinos. Juan Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Acá, contento de estar acá con todos usteres. Qué lindo. Hablando de una enfermedad tan prevalente, ¿no? Esta es una enfermedad que muchísima gente la sufre. Es casi una de las primeras causas de pérdida laboral, ¿no? Disminución de la efectividad en el trabajo. Wow, qué interesante. Y Juan, tengo una pregunta. Yo realmente no sé muy bien cómo se describe esto. ¿Qué es este síndrome del colon irritable? Intestino irritable. Mira, es un cuadro de dolor. Los pacientes sufren dolor y normalmente es un dolor de barriga, ¿no? Que se asocia muchas veces a un cambio de cómo se va al baño, digamos que mejora a veces yendo al baño, y en general también se relaciona mucho con hinchazón de la barriga, con la sensación de gases, flatulencia. Juan, claro, pero cualquier persona que tiene dolor abdominal y que tiene esta distensión abdominal podría tener esta enfermedad. Sin embargo, ¿cuáles son las causas? Porque, claro, hace mucho tiempo se tenían hipótesis, ahora hay más, pero ¿cómo ha ido avanzando la medicina en resolver las causas posibles de este síndrome? Mira, en general hay como dos grandes grupos de intestino irritable. El intestino irritable, que tiene una carga genética que favorece esta predisposición. Entonces son familias donde muchas veces la mamá o el papá ya siempre decían que cuando estaban estresados el intestino se les estropeaba, y luego efectivamente lo que comentaron al inicio del programa, es decir, con un cambio en la alimentación esto se detona. Y hay otro grupo grande que también nunca ha sido así, la familia no tiene esta carga genética, pero ha tenido una infección o por el uso de antibióticos, por otro motivo, por infecciones dentales, por decirte, les cambia completamente la flora y lo empiezan a tener de la nada, ¿no? Juan, y justamente en base a esto, ¿no? Hay, como mencionábamos al inicio, hay diferentes factores, incluso ciertos hábitos que nosotros tenemos que van a alterar o que podrían alterar esta microbiota intestinal, y finalmente podríamos terminar desarrollando este síndrome, como has mencionado, por ejemplo, el tema de los medicamentos, ¿no? Que hay personas que no lo toman en consideración, o el uso excesivo de laxantes, por ejemplo. Claro. Una vez que uno identifica que tiene este síndrome, ¿cuál es el tratamiento desde el lado de tu especialidad, ¿no? Es un tratamiento, me imagino, integral, de la mano con quizás un nutricionista, pero es un tratamiento farmacológico, ¿tiene cura? ¿O hay personas que desarrollan ese síndrome y tienen que aprender a vivir con él? O sea, mira, lo primero siempre en medicina, como todo, es asegurarse el diagnóstico. Claro. Porque mucha gente puede tener un dolor abdominal y decir, tengo colon irritable y tiene algo más. No es, claro. O sea, hay que diferenciar mucho, por ejemplo, los famosos signos de alarma y también la edad, ¿no? Porque, por ejemplo, a partir de los 45 años ahora, una persona que tiene dolor abdominal debe acudir al médico porque hay que hacer un descarte, claro. Por ejemplo, de un tumor, ¿no? Claro. Del estómago, del colon. Entonces, esto va a variar mucho de acuerdo a la edad. A veces muchas personas, por ejemplo, justamente cuando empieza el estrés laboral, es decir, a los 20, 30 años, es que debutan con esta enfermedad, claro. Y entonces, a los 20 años, es muy raro los tumores. Y a esta edad, si cumple, por ejemplo, la condición diagnóstica típica es por lo menos un día de dolor a la semana por 3 meses. Un día por 3 meses. O sea que tampoco es algo que tú, porque tienes un dolor, ya lo tienes, que es lo que pasa muchas veces, claro. ¿No? Comes algo, te cae mal y dices, tengo síndrome de colon irritable, y no es. Hay un
Tampoco. Claro. Tiene que haber una digamos, constante, un problema constante, repetitivo, no siempre diario, pero que sí ocurre con relativa frecuencia, ¿no? Perdóname, Juan, entonces tú mencionaste un momento sobre los signos de alarma. ¿Estos son los signos de alarma o cuáles son? No, estos son simples los signos de diagnóstico. Ah, ok. Si alguien tiene un día a la semana por 3 meses, podemos estar hablando de colon irritable. Los síntomas de alarma más bien son baja de peso, sangre en las heces, ¿no? Anemia. Muchas veces hay que ver que no hay anemia, o sea, que muchas veces para saber que esto está bien hay que hacer unos test básicos. Claro. Claro. Por ejemplo, se pide también unos síntomas, una prueba que sale en los análisis de sangre que se llama la proteína C reactiva, que lo que es un signo de que hay una inflamación interna. Así es. Entonces, esto hay que hacerlo, ¿no? Pero para poder decir que no hay ningún signo de alarma, ¿no? Pero lo principal es eso, baja de peso, sangre en las heces, eso es lo más fuerte. También los vómitos se consideran un síntoma también de alarma. Perfecto, Juan. Creo que ha quedado muy bien claro cuáles son los signos de alarma y cómo no sospecharlo. Te invitamos a que sigamos conversando después de la pausa porque este tema da para mucho más que hablar. No se vayan, espérenos un ratito que volvemos después de la pausa conversando con el doctor Chirino sobre el síndrome de intestino irritable. Seguimos con este tema que para mí, la verdad, es muy crucial en nuestras vidas porque podemos confundir un dolor de estómago con un síndrome de intestino irritable. Sí. Entonces, debemos estar muy atentos a la conversación que estamos teniendo hoy, a la entrevista que estamos teniendo hoy. Además, como tú dices, se puede confundir porque se siente distinto. Cuando uno le duele el estómago, le duele la barriga, como se dice comúnmente, es una sensación y un sentir distinto a cuando tienes, por ejemplo, este tema del intestino irritable, sobre todo porque hay un tema que se da en el colon, de donde hay fermentación, ¿no? Y eso produce gases, hinchazones. No es tanto un dolor, sino más como un cólico. Claro. Entonces hay que aprender también a diferenciar y por eso lo que mencionaba Juan, lo importante de si uno empieza a sentir esto recurrentemente, ir a un especialista para poder descartar y ver qué es lo que estamos sintiendo o teniendo, ¿no? Recurrencia y la edad, como nos ha mencionado el doctor Juan Chirinos, que todavía lo tenemos conectado con nosotros. Juano, ¿estás ahí? Eso. Sí, sí. Qué bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. Aparte del tratamiento médico, primero que nos hables un poquito del tratamiento médico. ¿Hay terapias alternativas? ¿Hay algo que pueda ayudar en el síndrome de intestino irritable? Sí. O sea, lo primero es a veces un curso de dieta, ¿no? Y si uno mejora, incluso tengo muchos pacientes que basta con que uno converse y dé la tranquilidad. Mira. Porque el famoso detonante muchas veces es la tensión que genera este dolor de pensar que la persona tiene algo grave. Y entonces basta que uno le explique que esto es como una alteración siempre trato de hacer una semejanza con el corazón, que tiene un marcapasos. El intestino también tiene como un pseudo marcapasos, donde uno tiene un ritmo intestinal de toda la vida y tiene una sensibilidad. Y cuando se altera esto, simplemente, y muchas veces conversando con el paciente lo tiene clarísimo, todo empezó cuando perdió el trabajo. Claro. O cuando lo ascendieron de repente. Cercano. También, ¿no? O más claro. En ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento uno le da la tranquilidad de decir, estos son tus nervios ahí, y ya eso a veces calma muchísimo. Sí. Lo otro que quiero que también sepan los pacientes que nos escuchan es que se sabe que los pacientes con colon irritable no tienen más cáncer, no tienen más otras enfermedades, no tienen algo más. Sí. Entonces, lo único que se ha asociado que sí se debe descartar desde el punto de vista médico es la enfermedad celíaca. Que sí, hay mucha gente que tiene como una enfermedad celíaca, que es lo del gluten. Para los que no saben, la celíaca es la intolerancia al gluten, que es lo que está en la harina de trigo. Y entonces hay gente que tiene una sensibilidad muy suave y que pasa desapercibido como colon irritable. Claro, es una enfermedad que da un poco de gases de vez en cuando y casi igual. Pero entonces ya volviendo al tratamiento que me decías, en el tratamiento
realmente lo primero es una dieta, porque basta con que quitemos a veces un poco justamente los alimentos fermentables que comentaba Maca, y con eso basta. O sea, le quitamos un poco los lácteos, un poco las legumbres, las menestras, las mieles, los jarabes. Los alcoholes de azúcar. El alcohol de azúcar. Edulcorantes, efectivamente, y con eso, santo remedio. Sí. Entonces, eso es lo primero. Ahora, eso se hace por corto tiempo, por un mes, por ejemplo. Porque lamentablemente también tengo pacientes que viven con una dieta estricta por años de años y los pobres no saben qué comer y vienen a la consulta diciendo, doctor, ¿qué como, por favor? Y finalmente tampoco no es la idea que no puedan comer de todo. Siempre les explico, oye, si te vas a comer unas lentejas y vas a ser más feliz disfrutando tus lentejas, luego un poco de gases no importa, ¿no? Nadie se va a morir. Claro, no se va a morir, no te vas a morir tú, pero de repente la persona al costado se puede desmayar. ¿No? Justamente sobre esto de la alimentación, que es algo tan importante porque finalmente los alimentos van a ir directo a nuestro sistema digestivo. El tema de, por ejemplo, las técnicas culinarias, creo que también es importante reforzar lo que tú mencionabas, las menestras, por ejemplo. Hay ciertas cositas que se pueden hacer para poder justamente reducir esta producción de gases, pero tú desde tu práctica, desde tu experiencia con estos pacientes, ¿consideras que cuando hay un diagnóstico así, los pacientes de repente son muy estrictos con la alimentación? ¿Tú derivas con algún nutricionista o trabajas con algún nutricionista? Y en todo caso, ¿las recomendaciones que tú das están en función a cada persona o hay algo así como un estándar, digamos, de dieta, de cómo se tiene que seguir? Porque las personas varían, ¿no? Los síntomas varían según la persona. Tal cual. Siempre hablo mucho de que hay que tener una dieta un poco flexible, porque cada persona puede tener una sensibilidad mucho mayor. Sí. Uno le dice, mire, yo como lentejas y me muero. El otro día me dice, no, yo como brócoli y me muero. Entonces, inicialmente no recomiendo un nutricionista. De hecho, si me quiero apoyar de alguien más, prefiero mucho más de un psicólogo, les cuento. Ahí va tu punto. Ahí viene tu punto. Mucho estrés. O sea, muchísima gente tiene mucho estrés y no lo libera bien. Por supuesto, el primer psicólogo de todos que uso es el deporte, porque muchas personas cuando cambian su atención hacia el deporte, mejoran muchísimo. Sí. Entonces, ese es el primero. Pero si a pesar de incorporar el deporte a su rutina diaria siguen mal, a veces lo incorporo. Se ha visto en síndrome de intestino irritable que terapias como acupuntura, relajación, hipnosis, meditación, cualquier cosa que traiga la mente a casa, ayuda muchísimo. Y entonces en ese sentido es igual con el tema del... Perdóname, Juan, que te interrumpa, pero ahí yo también le aumentaría una cuestión de aprender a organizarse también, porque el no estar organizado, los tiempos, la casa, incluso el espacio en el que vives, nos genera ansiedad, ¿no? Nos genera angustia, y la ansiedad nos lleva a meternos cosas a la boca, a comer diferentes cosas en diferentes horarios, y no respetarlo es muy importante. Y hay que, como dices tú, es súper importante acudir a un especialista en salud mental que nos pueda ayudar a ordenar, ¿no? Y con respecto a la ansiedad, ¿sí? La gente tiende a comer lo que encuentra. Abre la refri, lo primero que encuentra, lo chapa y se lo mete a la boca, ¿no? Y de repente podríamos tener alternativas, algún snack o alguna comida que podamos acudir a pesar de la ansiedad. Claro, o sea, mira, en general, por ejemplo, hay muchas cosas nosotros tenemos muchas cosas con quinoa, podríamos tener algunas cosas preparadas con quinoa, bueno, acá por suerte se comen muchas cosas de arroz. El tema en general, lo que comentaba de los alimentos fermentables, incluyen mucho las harinas y los alimentos procesados, efectivamente. Entonces, esos dos no se debe abusar, como dices tú. Lamentablemente yo te diría que gran parte de las enfermedades modernas tiene que ver con este tema de comer tanto alimento procesado. Por supuesto. Y ultraprocesado, peor aún, ¿no? A los alimentos frescos. Así Los alimentos frescos son totalmente lo que necesitamos, yo creo, como defensa ante todo esto. Qué bueno. Ahora, quiero comentar un tema en el tratamiento importante, porque se ha hablado mucho de la flora. Así es. Y yo creo que
así como en un momento se abusaba mucho de los antibióticos, ahora se usa los probióticos. Se está tendiendo mucho de abusar de los probióticos. Y tengo muchos pacientes que toman probióticos y lamentablemente no hay ninguna guía mundial que diga que los probióticos son el tratamiento de elección para colon irritable. No es así. ¿Ok? Entonces, eso también hay que desmitificarlo. La flora interviene, pero interviene porque tenemos que comer sano. Claro. O sea, tenemos una tendencia natural de buscar una solución rápida. Facilista. Y es tú, escogerlo primero. Pero digamos, lamentablemente habrá que tener las verduras cortadas y listas en el refrigerador y comerlo así, pero no coger necesariamente cosas que vienen enlatadas, embotelladas y cosas así. Y es por eso que comentaba lo de la organización, lo de tener todo previsto, ¿no? Los tiempos, incluso las cosas con las que vives, tu comida, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Juan, oye, Juan, te pasaste, ha sido de verdad súper enriquecedor y poder acá resolver dudas que has tenido también y poder ver lo importante que es relacionarlo, ¿no? Porque no solamente es el tema de que podría ser esta condición fisiológica, sino hay un tema emocional también. Por que supuesto, una vez más englobamos de que la salud es integral, ¿no? Así es que hay que ver las diferentes aristas, como dice acá el doctor. Muchísimas gracias. Oye, Juan, te pasaste. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguro te vamos a tener otra vez en algún programa de todas maneras. Muchísimas gracias. Y no se vayan de Cada Día Mejor, porque vamos a seguir hablando sobre el síndrome de intestino irritable, porque luego tenemos una invitada top. Lo mejor de lo mejor. Así es, así que Perú. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor hablando de un tema crucial para mí, porque la verdad creo que es muy importante que entremos en conciencia de cómo cuidamos nuestro cuerpo desde nuestros alimentos, ¿sí? Y para eso hemos traído a una especialista top mundial. Así es, ya no más, top. Todo. Tenemos aquí con nosotros a Maca Bustamante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. De Maca, no, por favor. De hecho, tenerte en nuestro grupo de trabajo es importantísimo porque la nutrición es una pieza clave. Y qué más que tener una nutricionista como Maca, que sabe mucho y que nos va a hablar sobre esta relación de la nutrición. Y yo te lanzo la primera pregunta porque tú siempre utilizas esta comparación de que la microbiota intestinal, que son todas estas bacterias que tenemos en el intestino, buenas, malas, virus, parásitos, hongos, todos estos seres vivos que tenemos ahí, tienen que tener un equilibrio como un jardín de flores. Si yo le echo abono, van a crecer bien. Si le echo mucha agua, van a crecer mal. Si le echo un pesticida, van a crecer mal. Los ultraprocesados, ¿qué rol juegan? ¿Son abono, pesticidas? Bueno, de hecho, esa metáfora me gusta bastante porque es una forma fácil de explicar para que las personas entiendan lo importante y lo bonito que es esta microbiota intestinal como un jardín de flores. Y cuando nosotros consumimos alimentos, estos alimentos van a ser finalmente estos nutrientes o este abono, ¿no?, que le vamos a dar a esta microbiota intestinal. Entonces, queremos que sean alimentos de calidad, por eso siempre hago énfasis en la calidad nutricional, que sean alimentos que aporten fibra, por ejemplo, porque la fibra es el alimento por excelencia de estas bacterias, de estos microorganismos. Cuando consumimos ultraprocesados, ya sean gaseosas, harinas refinadas, azúcares añadidos, incluso ciertos edulcorantes como los alcoholes de azúcar, lo que estamos haciendo es darle como una especie de pesticida a este jardín y se va a alterar este balance. Entonces lo que necesitamos es, no hay que erradicarlos, pero hay que encontrar un balance que sea donde mayormente estén los alimentos de calidad nutricional y tengamos una alimentación de calidad, frutas, verduras, menestras. Ahora, cuando hay síndrome de colon irritable, tenemos este pequeño percance de que tenemos que cuidar un poquito más qué tipo de alimentos vamos a consumir, porque los que tienen mucha fibra probablemente produzcan más gases. Hay que encontrar ese balance que no funciona. El equilibrio. Entonces, y para buscar ese equilibrio, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué cambios? No sé, ¿cómo debemos reprogramar nuestra nutrición? De hecho, lo principal es ir a un especialista, al gastroenterólogo, y de la mano de, primero, identificar también la causa, porque podría ser emocional, ¿no? Ahora, el nutricionista para mí sí es un paso obligado porque te va a enseñar o te va a dar las herramientas para que tú puedas ver qué cosa es lo que no te está funcionando, porque podemos tú y yo tener el mismo cuadro, pero a mí, por ejemplo, el brócoli no me pasa nada y a ti te cae fatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, brócoli, cebolla cruda, coliflor,
coles de Bruselas, ajo, suelen ser alimentos que producen muchos gases. Menestras también. Entonces, no hay que, digamos, dar una dieta para todo el mundo exactamente igual. Hay que conocer el caso y yo poder, en base a eso, poder darte las herramientas. Porque existen también técnicas culinarias, por ejemplo, como el remojo para las menestras. Claro, o agregar una cucharadita o media cucharadita de bicarbonato de sodio. Orégano también, ¿no? Orégano. Entonces, perdóname, ¿y el remojo no es algo normal? ¿No todo el mundo pone Lo que pasa es que hay personas que no lo dejan por suficiente tiempo. Entonces, por ejemplo, remojan los garbanzos 12 horas. En realidad se recomienda que sean unas 24 horas más o menos. Así es, qué bonito. Y eso me pasa comúnmente cuando iniciamos la alimentación complementaria con los niños. Claro. Se llenan de gases, pero claro, porque no lo remojaron, que era una hora antes. No, tienen que ser varias horas antes, ¿no? Sí. Y Maca, hay métodos, hay una famosa sistema o dieta, el FODMAP. ¿Qué es eso? A ver, cuéntanos. El FODMAP es una herramienta dietoterapéutica, como le digo yo, de la dietoterapia para tratar justamente personas que tengan condiciones como el síndrome de intestino irritable. Lo que hace esta dieta es, por sus siglas en inglés, retira todos los fructooligosacáridos, que son tipos de carbohidratos simples, que son fermentables. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, alimentos que, como la pera, como la manzana, como la sandía, la ciruela, que no es que no se puedan comer, sino que se retiran por un tiempo. Para probar. Para probar. Los lácteos, porque los lácteos tienen disacáridos, que es la lactosa. Los alcoholes de azúcar, FODMAP, la P es por polialcoholes, que son esos edulcorantes, xilitol, sorbitol, manitol, todos los que terminan en ol. No, la stevia no es un alcohol de azúcar. Pero la stevia sí se ha visto que puede tener alteraciones en la microbiota también. Entonces, lo que se hace es, se retiran todos estos alimentos por un tiempo y luego vamos reintroduciendo de a pocos para ver en qué cantidades y cuáles sí y cuáles no, ¿no? Porque como te decía, de repente tenemos la misma condición, pero a mí las menestras me va bien y a ti te caen fatal, ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomendarías a nuestros televidentes? Si uno de nuestros televidentes tiene síndrome de intestino irritable, tú como nutricionista, ¿qué le recomendarías? Primero que nada, y es algo que siempre recomiendo para todos, es identificar la causa. ¿Cuál es el origen? Es un tema de que efectivamente hay un tema fisiológico, por así decirlo, es un tema emocional. ¿Qué es lo que está causando este síndrome de intestino irritable? Ir al gastroenterólogo y luego pasar por un nutricionista que te dé las herramientas. Porque miren, si es emocional, podría ser que el cuadro de estrés pase y se solucione la condición, ¿no? Entonces se puede revertir o se puede aminorar muchísimos los síntomas. Entonces, definitivamente, el tema de la alimentación ahí es crucial, porque finalmente lo que comes son los nutrientes para tu microbiota. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Lo que sentimos, lo que pensamos también. Y lo que siempre hablábamos de la medicina. 4 pilares de la salud. De los 4 pilares de la salud, la medicina funcional. Y otra cosa importante también es el tema de dormir, el sueño, ¿no? Porque de por sí el síndrome de intestino irritable hay una irritación, hay una inflamación. Si no dormimos, estamos aumentando este estrés. Entonces podría ser que los síntomas empeoren, ¿no? Y no le das el tiempo suficiente a todo el intestino a procesar, a regenerar, a digerir, etc. Oye, yo estoy realmente así, pero como siempre salgo, cuando ustedes nos hablan, yo salgo... No sé, yo calculo que ustedes también, allá en sus casas, deben estar con la mente así, hecho un loco, ¿no? Dispuestos a encontrar, ¿no? ¿A qué? A encontrar cuál es la causa, cómo manejarla y cómo enfrentarla, ¿no? Claro, me perdí. Es que tengo tanta información en la cabeza que ya no sé a dónde voy. ¿Vamos a dónde? Nos vamos a nuestras casas. Así que gracias por estar en Cada Día Mejor. Este ha sido un súper programa y espero que se lleven las lecciones de Maca, del Dr. Chirinos, para el síndrome de intestino irritable. Nos vemos. Adiós. Chao.